Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! ¡Jugada VAR! ¡Comienza Jugada VAR! But I need to tell you something. Bienvenidos una semana más a Jugada VAR. Bueno, como todas las semanas nos hemos reunido aquí para comentar la jornada de Liga. Acaba de terminar el Atlético de Madrid-Barcelona y como estamos un poco calientes, vamos a empezar con él para que nos el Real Madrid está solo. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos. Que no puede ser, es que no marque ningún gol el Atlético de Madrid. Que en casa tienes que ganar estos partidos, cojones. Hay que decir hijo de puta, hijo de puta. ¿Quieres ganar el título de Liga? Bueno, Va a ganar el puto Atleti de mierda. Ah, no, que el Barça lo cepilló. sí, porque hasta aquí la participación del Atlético de Madrid en Liga. ¡Un fuerte aplauso! Y ya está, y así se queda el Madrid y el Barcelona en lucha única. Porque, bueno, pues Sevilla ya está avanzando el La Real se puede meter. Lopetegui lo está haciendo muy bien. El partido ha sido un partidazo. No, el partido ha sido un muy buen partido. De ida y vuelta, la primera parte A ha ver, tenido siempre es que el Barcelona qué suerte tiene de verdad, o sea, es que son paradones que no son normales. Que no se constipe Ter Stegen. Que no se constipe Ter Stegen, que no se constipe el chiquitito Y ya está. Ahí se acaba el Barça. Sí, porque Figo mal. el Figo mal no se entera de nada. Otra jornada más, negativo seguramente en Futmundo. Ya veremos, O sea, entonces yo sigo diciendo lo que ha dicho Tommy, que es o Ter Stegen y Leo Messi. O sea, No, Ter Stegen lo lo del del Barça, Barça Ter Stegen. ha sido Ter Stegen. Es el lo mejor que del decíamos partido. siempre, lección 1 del manual del fútbol, la lección 1, buen portero, Buen buen delantero. delantero. El fútbol se define en las áreas. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Joder, ¿Cómo ha jugado? Sí, Morata. ¿Cómo ha Ya jugado? tenemos delantero para la Eurocopa. Yo siempre he confiado en Morata. Morata no es paquetísimo. Paquetísimo. Pues te lo vas a comer en la Eurocopa. Y lo de Saúl de lateral. Hola. Hola. Ole. Diego Pablo. Traca, Diego Simeone. Pablo. Estás poniendo a Saúl de lateral contra Leo Messi. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿En qué coño estás pensando? Y próximo Balón de Oro. Una pregunta a Cholo Simeone y a todos los atléticos. ¿Va a volver a jugar Lemar después de lo de hoy? El gol de Messi Es la cagada de Lemar. es buenas tardes de Lemar. Sí. Primero, no dobla a Trippier. 2. Le dan el balón y lo cuelga mal, o sea, lo cambia de... Lo cuelga mal. Lo cambia totalmente y la pierde. Y baja al trote. Baja Chineiro. Bajas trotando al ritmo de Herrera, que Herrera llevaba 86 minutos corriendo como un auténtico cerdo. Que le pego 4 patas al cerdo que le corriendo. Y tú bajas trotando, Lemar. Si yo fuera Simeone, conmigo no jugabas en toda la puta temporada. ¿Comprendes? Sé un hijo de puta, Porque Leo Messi ha metido el gol, ha perdido el último balón y ha bajado a defender. Leo Messi, el que ha provocado la última falta, donde luego se acaba el partido. Leo Messi. Dice Messi que tenía dolor de panza. Ya, yo de huevos. La Oz, ¿qué tal? Pues ahora, mira, tengo unas opiniones frescas. Malísimo Mateo Laoz. Sí, es el peor árbitro de primera división. Son árbitros, te tienes que saber el reglamento. Si el balón viene de un rechazo, No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Es que no. Porque el Madrid sigue con su Sí, es la crisis galopante, ¿no? crisis galopante de resultados, fatal, No juega horrible. nada. Sacando los partidos en Justitos, lo saca justitos.
cómo quiero a Sergio Ramos, qué gol. Joder, qué golazo, qué bien. Golazo de nuestro capitán. Es que es el mejor. Que vaya Vete a China. Que te ibas a ir a China. Claro, es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que luego llegas y haces un puto penalti, Sergio Ramos, que eres un Tarzán, hijo. puto Tarzán. desastre. Que tiene pelos en los huevos ya, Tarzán. A veces me siento tan cansado. Es el único patizarle, porque Carvajal el otro día partidazo. Qué bien Carvajal, Joder, está... ¡Fantástico, Carvajal! ¡Carvajal! ¡Vete del Madrid! Vamos a Isco, que ya es bueno, otra vez. Y estamos contentos. Claro, joder, qué bien. Ha jugado muy bien. Que yo no le aguanto. Y se acabó. ¿Qué le Estoy querías en la hasta final los de huevos. Pero Isco ahora mismo igual necesita 6-7 partidos para poder sentirse. Que ojalá no los juegue en el Real Madrid. Y el Santiago Bernabéu. El otro día pitando a Gareth Bale. Yo entiendo que podemos estar molestos. ¡Estoy hasta la polla! Pero os estáis comiendo a Isco Alarcón. Después del año y medio que lleva. ¡Hostias! ¡Joder! Me he quedado a gusto. Pero nos lo vamos a seguir comiendo. Y el tío tiene calidad para aburrir. Como Gareth Bale, que el otro día casi calla a los 90.000 que había. Casi los calla. La verdad es que si mete el gol de falta igual... ¡Buah! Saca la bandera de Gales, pero de otra manera. Que saque el rabo y la bandera de Gales. Claro. ¿Y Benzema? Dar las gracias de aquí a las entradas que nos han dado para ir a ver al Getafe. Muy bien. Y hemos estado allí y, oye, pues estaba apretadito el encuentro hasta el descanso y de repente, pues a balón parado... Menciona a los equipos del País Vasco. Para ser a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? La Real y el Bilbao están francamente... Martín Odegaard va con la polla afuera también. ¿Quién? Martín Odegaard. Joder, está jugando... ¿Cómo juega el chaval? Vaya pirlo, Vaya golazo. Y el Fuenlabrada ha ganado al Cádiz. Al Cádiz. Ha vuelto a ganar Mariguti. Joder, el Almería va como un Almería tiro. va segundo. Muy bien. Brujo malvado, el brujo malvado. ¡Hombre! El brujo malvado. Otra Inglaterra. más. Inglaterra en la Premier, otra vez Con mis Noticias de Inglaterra. Guardiola otra vez. Nos estás dando de comer esta temporada. Gracias. Pero bien. Quiero agradecerte de todo corazón. Este relleno de minutos. Son atletas. Ahora que se abre el mercado de invierno, te puedes gastar otros 1.000 millones de euros. Claro. ¡Me sobra el dinero! Ayer en Alemania el Bayern le están haciendo así. Se le ha pinchado y el Mönchengladbach ha vuelto a ser líder. Y está apretadita la Bundesliga. Italia. ¿Qué ha pasado? Pues que The Light, otro que ha costado poquito. Tira para estrella. Mejor central del mundo ya era también. Buenas tardes. Que le han empatado en casa con el Sassuolo. Y el Inter ha ganado ahí poquito, pero ha ganado al Spal, que iba iba el 35 o el 36 en la clasificación y al final ha ganado 2-1. Spal. Deportivo, comentar un poquito el baloncesto, cómo ha ido La Euroliga. la Euroliga. En la Euroliga el Madrid ganó fuera de casa, luego el Contra Barça Zenit. le metieron una hostia buena al TSK de Moscú, le hizo buena casa En el Palau, 30. No hagas mucho así, porque al Madrid le han dado una hostia hoy en CAI Zaragoza, guapa. Barcelona ha ganado ahora al Tenerife, pues de 23. Yo soy amigo de las hostias que se dan a la gente. Pero tenemos otra jornada más, comentar que el grande de Luka Doncic va haciendo Está jugando ahora con los Lakers. Va haciendo surcos. Va y está jugando Está jugando con los Lakers. Estaba ya tan sobremarcado ya de lanzamiento. Este mes de noviembre con un más de 30 puntos, con el huevo derecho fuera, más de 10 rebotes, más de 10 asistencias. Es decir, que las estadísticas de Luka Doncic son de triple doble, que lo han conseguido dos jugadores de baloncesto. Y varios cientos de culos con restos de semen. Tenías ganas de meterlo. Ha habido sorteo de Eurocopa y España ha sido gran beneficiada, hay que decirlo. Ha tenido suerte. Ya el calvo de la lotería se le ha aparecido, le ha tocado Polonia, Suecia y lo que vengan de la repesca. Y otro que no le interesa a nadie. America first. Hay seis grupos. Seis. Pasan los dos primeros y los mejores terceros. No, es los que cuartos. es lo que tienes, no sé, cuando pasan no los dos primeros claro, y que no los tienes segundos. ni puta idea de fútbol.
Eres muy malo, muy malo. Ni de los torneos. Pero si tú has visto, lo hablamos el otro día con España, Mundial del 94, 24 equipos, pasan los dos primeros. Pasan los dos primeros y los mejores. Que son 6 por 2, 12. Hasta 16. Es que es verdad. Y los 4 mejores terceros. Los 4 mejores terceros. Vamos, que se 12 más 4, 16. Hala, ya tenéis los octavos. Se clasifica todo el mundo. Ay, Dios, que me duele el pecho. Tan cansado. Es en Bilbao, España juega en Bilbao, es lo que decía. Entonces Inglaterra, Italia, España, no sé si Ucrania también son cabezas de serie, están... El partido inicial vi que era en Roma. Y la final es en Londres. Y luego los Bueno, podemos hacer un Interrail con jugada Val este verano. Pues mira, sería maravilloso. Oye, si nos patrocinan Necesitamos un proceso de financiación... soltar los billetes. Bueno, total, que los equipos que están tienen la sede para la Eurocopa jugarán todos los partidos de su grupo en casa. En casa. O sea, todos los partidos de España, que es anfitriona, los jugará en Bilbao. Y el grupo de la muerte ese que estaba en Francia, Alemania. A ese sí que se les ha parecido el cargo de la lotería. Sí, se les ha parecido el cargo de la Alemania, lotería. campeón del mundo de 2014, Francia, campeón del mundo actual y Portugal, campeón de todo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y aguantar una semana más aquí toda la chapa, porque nosotros somos 3 gilipollas. Entonces, bueno, queremos daros de verdad mucho las gracias. Hay que suscribirse, como siempre decimos, decírselo a unos cuantos amiguitos, que se acuerdo, y también ahí, claro, ¿dónde está señalar citas? Cuando esté papá, mamá y todos contando el pollo, un plato, que tienen las alas, claro, mira, unos chiquitos aquí papas, y le dais a suscribir. Todos los seguidores, nosotros chavales. Entonces, bueno, pues muchas gracias, una semana más, y gracias por quedaros a ver. Cállate. Subnormal. El Madrid-Barcelona. ¿Qué Madrid-Barcelona? Madrid-Barcelona. Empezamos bien. Siempre se te va la pinza. Espérate que te digo... Sí, lo han puesto. 13 segundos. Pues algo. Pues nada, hijos míos. Pues nada, despedida y a tomar por culo. Pues yo me he follado. Bueno, pues... No íbamos a hablar del grupo de España, joder. Ah, es verdad, Vale. Australia invitada a Euro Disney. Ya, otra que me voy a tirar el triple. No. 16. Au revoir.